Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cada una de nuestras plataformas en las que estamos disponibles: Spotify, Apple Podcasts, YouTube y un sinnúmero más. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Allí nos pueden contactar, pueden seguirnos, pueden ver material interactivo, material extra y estamos preparando unas cositas. Recuerden que esto es un animal en constante evolución. Nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como Mentenautas Podcast. Nos pueden buscar allí y de inmediato identificarán nuestros canales. Otro episodio en el que estamos solos, un soliloquio, un monólogo. Y como les dije, se vienen cositas, se están preparando cosas y pronto saldrán a la luz las preguntas que siempre se hacen de rigor. Un episodio luego de Semana Santa. Y la primera pregunta tiene que ver con qué ha estado pasando por mi mente últimamente. Y hoy yo estoy grabando este episodio día 10, creo que lo subiré hoy mismo. Eh, yo cumplí años el día 6, o sea, el día 10 de abril estoy grabando este episodio. Yo cumplí años el día 6 de abril, o sea, el lunes. Y cumplí los famosos TA. Los famosos, ya estoy en los 30. Y mucha gente se preocupa o le da mucha ansiedad el estar o entrar en estas edades. De hecho, se ha estudiado mucho, hay mucho material y muchas opiniones respecto a esto y muchos debates también. Pero en mí la edad nunca ha suponido ser un problema más allá de lo que pudiera ser a nivel institucional, como para algunos procesos y demás. Pero fuera de eso, nunca ha sido un tormento en mí. Sí, el tiempo. El tiempo sí es importante para mí, aunque siempre es algo que va a pasar y es algo inexplicable o indefinible, pero tener la edad como un marco de referencia conforme al tiempo que va pasando puede generar un poco de ansiedad. Y yo utilizo quizá la edad como uno de los factores o elementos que pueden ser mi marco de referencia, pero yo comparo más con las cosas que hago y qué tiempo me van a llevar o cuál será su tiempo perfecto. Entonces, yo predispongo o pongo mucho más arriba antes que la edad la salud y, y qué estoy haciendo con mi vida. Pero eso me llevó a debate y a hablar con otras personas respecto al tema. Y de hecho estaba hablando con una amiga mía ayer, más o menos de eso. Y hablábamos de cómo ya entrar a los 30 supone que hay ciertas cosas que tú deberías de haber cumplido, ciertas metas que predispone la sociedad. Te preguntan, ya tú tienes 30 años, ¿y los hijos entonces para cuándo? Porque se supone que tú deberías de haber formado una familia ya antes. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y la carrera? Ok, tengo una carrera. ¿Y la especialidad? Ok, estoy. O sea, como que ya a los 30 años, si tú no lo has hecho, pues entonces genera una ansiedad de que, pues, tiene que ponerte para esto. Y muchas personas también les sucede que cuando se ven en esa edad, dicen los 20 se ven como la juventud, los años dorados, el disfrute, los mejores años, el peak de tu vida. Socialmente así se ve y muchas personas lo expresan así. Entonces cuando tú llegas a los 30 años, 31, 32, dices, no, ya tengo que ponerme serio, tengo que ponerme pa' esto. Y no ni siquiera porque está en los 30 años, sino porque yo no puedo llegar a los 40 haciendo lo mismo. O sea, ni siquiera es por vivir el presente, es preocupándose por que los 40 están dentro de 10 años. Entonces,
Es como vivir en una constante ansiedad y a veces no se permiten vivir. Pero sí, sí es bueno saber y tener consciente de que el tiempo no se detiene, uno no se hace más joven, pero uno tiene que tratar de ir ganándole al tiempo. La gente dice que no se le gana el tiempo, sí, tú puedes tener 30 años y sentirte mucho más joven, y eso es gracias al estilo de vida que tú vayas llevando, las cosas que tú vayas logrando, y conforme a eso, todo te va a afectar en cuerpo, mente y alma, y eso se puede ver reflejado. Así que eso ha sido como que lo que ha estado pasando por mi mente y las conversaciones que he tenido últimamente con amigos y amigas. La segunda pregunta tiene que ver con qué canción, artista, género ha estado transitando mi mente. Y hay dos canciones y es bueno, es un álbum, una canción de un álbum, del álbum Blonde de Frank Ocean. La canción se llama Night, o Nights, creo que se llama. Esta canción es muy buena, muy bonita, y es como esa persona que está grindeando, que está metiendo mano, trabajando, haciendo horas extras, y que tiene quizá un estilo de vida diferente a lo que normalmente debería de ser en cuanto a su jornada, horario, día a día, pero todo con un propósito. Y, y en ese litigio mental de que si su pareja o la persona que lo rodea, lo acompaña, está valorando eso. Um, Hay otra canción también de, del fenecido Cancerbero llamada Buenas noches. Bueno, quizá el EP completo, que tiene una foto de un gato, son 6, 7 canciones, creo que son bien cortas. Se llama Give Me Five, GIVEME5, Give Me Five. Lo pondré por aquí. Y es muy bueno, es como un soliloquio, es como que si te estuviera hablando ahí, susurrando por la noche. Y tiene unos temas bien como reflexivos sociales, como una pintura de la clase media baja, pobre. Es muy bueno, muy bueno. Y es como un jazz, hip hop, lo-fi. Está bueno, está bueno. Entonces, hoy venimos a hablar de un tema llamado la comparación. Así lo vamos a titular, compararse. Y fue a propósito también, más o menos se coordina de que tú llegas a los 30 años y entonces surgen las comparaciones. Pero entonces compararse está mal, compararse es natural, compararse es un problema o viejo o no es un problema o es algo nuevo. Entonces, vamos a partir primero de qué es comparar. Comparar no es más que analizar con atención las características de algo o alguien para entonces establecer sus semejanzas o diferencias frente a otra persona o a otra cosa. Y entonces nosotros vamos a hablar de comparación, pero de comparación social. Comparación social. Eh, la comparación social técnicamente es un proceso natural del ser humano. Ahí estaríamos respondiendo una de las primeras preguntas. No es algo que es nuevo, no es algo de hoy. Y nosotros tratamos de evaluar quiénes somos, qué valemos, dónde estamos. Y mira, se parece mucho al tema de los 30 años. Y siempre esto es en relación a otros. Ustedes han escuchado que dicen por ahí, ya todo está inventado, ya todo existe. Y
realmente esto también se podría aplicar aquí porque nosotros en gran parte somos lo que ya existe y somos marcados por eso. Entonces, nosotros evaluamos quiénes somos, qué valemos, dónde estamos, de acuerdo a un marco de referencia que ya existe y es en relación a otros. Y hay una teoría que explica, trata de explicar por qué no comparamos tanto y por qué existe la comparación social, que es la teoría de la comparación social. Y su idea central se basa en que cuando no tenemos una medida objetiva de nosotros mismos, de que no conocemos, no sabemos, no estamos seguros de quiénes somos, pues entonces usamos a los demás como marco de referencia. Eso es lo que sucede. Y lo vamos a explicar más para adelante como sucede incluso con gente famosa. O sea, nosotros utilizamos a alguien famoso como marco de referencia o un personaje. Y como le dije, compararse no es un error. Evolutivamente es algo que siempre ha existido y siempre ha servido pa- perdón, para incluso encajar. En los tiempos de nuestros inicios, de cuando comenzamos a ser entes sociales, compararse servía como para medir tu posición en el grupo. Y tú decías, ok, yo doy para estar en este grupo de personas, este grupo de humanos. Y déjame ver, ellos me aceptan, podré ser aceptado. O si yo no estoy identificado con ellos, yo me comparo, para entonces yo poder ajustar mi comportamiento y ser aceptado. Y técnicamente, en ese contexto ancestral, compararte era o sea, significaba sobrevivir, adaptarte, adáptate, sobrevive. Pero hoy eso ha evolucionado un poquito. Eh, Compararte hoy en día es con un fin último de sentirte validado, de validarte. Ya no es para sobrevivir totalmente, sino que se añade el tema de validarte, de sentirme aceptado, sentir que yo sirvo, sentir que yo pertenezco a ese tipo de cosas que yo estoy viendo a lo mejor en redes sociales. Hay diferentes tipos de comparaciones en cuanto a comparación social se refiere. Y está la comparación ascendente. Y es como cuando tú te comparas con alguien que es mejor, que tú entiendes que es mejor que tú. Es una persona más exitosa, más atractiva, más estable, tiene más dinero que tú. Y normalmente esto puede llevar a dos cosas. A que eso te inspire, como cuando tú sigues a un ídolo y tú quieres ser como esa persona. O que tú te sientas muy inferior y eso te pueda llevar a peor. Y entonces también está las comparaciones descendentes, que son aquellas que surgen cuando tú estás estableciendo semejanza o diferencia con alguien que es peor que tú, entre comillas. Y el resultado puede ser de alivio o una falsa superioridad, porque a lo mejor no es, esa persona no es peor que tú y tú te sientes mejor que ese alguien. Y hay un alivio. Y yo recuerdo en la universidad principalmente que cuando una persona le iba mal en un examen y a todos los demás le iba mal, pues entonces sentí un alivio, porque como que mierda, nada más no fue a mí que me fue mal. Y tú estás haciendo, yo veía a veces a personas que de alguna manera se creían un poquito más, ustedes saben, pues entonces que a alguien le fuera peor que a él también le llenaba un poquito de regocijo. Eh,
entre la comparación ascendente y la descendente, no hay una que sea de que neutral. De alguna manera ambas pueden afectar tu autopercepción. Yo me siento como que me voy. Ok. De alguna manera ambas pueden afectar tu autopercepción. Y es que, espérate, coño, yo no me veo bien. Ok. De alguna manera ambas pueden afectar tu autopercepción, ¿verdad? Porque que esa persona sea mejor que yo, ¿en cuanto a qué? ¿Bajo qué criterio? Y cuando viene a ver no es mejor que tú. A lo mejor lo que tú estás viendo no es todo, no es toda la realidad. Que esa persona sea peor que tú, pero peor en qué, bajo qué criterio. Y eso puede jugarte en contra. Y hoy día, más en las redes sociales. O sea, problema moderno de la comparación social es que antes, para tú compararte, tú lo hacías con tu entorno más cercano. Tú lo hacías con tu entorno más cercano, con la realidad que te rodeaba, con la realidad que mediatamente te podía afectar positivo o negativamente. Ahora no. Ahora tú te comparas con miles, cientos, millones de personas que probablemente su realidad esté editada. Que lo que te están mostrando no es lo que verdaderamente está sucediendo. Ya sea eso bueno o malo. Simplemente porque quieren gestionar los likes. Esos momentos tan filtrados o están actuados. Y entonces tú te estás comparando con realidades que no están muy cercanas a ti y que realmente o a lo mejor no existen. Y sumándole a eso, de que hay un sesgo de colección. Un sesgo de colección es cuando tú tomas simplemente lo mejor. Tú vas a coger nada más las mejores cosas de esa vaina y eso te puede afectar positivo o negativamente porque a lo mejor tú no lo puedes conseguir, porque esa persona está viviendo en una realidad editada o en una realidad que no está a tu alcance, no es lo que te rodea. O sea, hay personas que siguen a alguien y se ven afectados porque esa persona a lo mejor va todos los días a la montaña y esquía. Viejo, tú vives en un país del Caribe y tú ni visa tienes. Y tú ni siquiera has hecho nada para poder lograr esa actividad que sea parte de tu cultura o parte de tu día a día. Y si tú no puedes, porque a lo mejor tu realidad no te lo permite, pues a otra cosa. A lo mejor esa persona vive en la montaña y quisiera ir a la playa y tú vives en una isla rodeada de mar. Quizá tu realidad, lo que tú tendrías que seguir es algo más autóctono y de lo que tú tendrías que inspirarte o compararte. Entonces, mientras más tú dependes, o mientras más tu valor depende de que lo logro, la apariencia, la validación de otros, que eso es muchas veces de personas ansiosas, entonces más tú te puedes llegar a comparar. Y eso te lleva a tener una autoestima externa, que es como que una autoestima externa, que como que valgo, yo valgo según lo que digan los demás, según lo que ellos piensen. Y eso no está bien, porque lo que debería de importar es tu valor según o independientemente de lo que los demás piensen. Y las comparaciones pueden llegar a afectar más mientras tu validación interna, tu comparación, o sea, tu criterio interno sea menos sólido. Mientras menos sólido sea el criterio que tú tienes de ti desde dentro, pues las cosas externas te van a afectar más. Y eso es peligroso porque siempre yo he hablado de un sistema
de dopamina, de validación, de placer, y hay una recompensa en todo esto. Entonces, hay un efecto que surge cuando tú te comparas de manera activa. Y es que si hay recompensa en esa comparación, digamos, yo quiero seguir a LeBron James, yo quiero jugar como LeBron James, yo hago lo que hace LeBron James entrenando. Pues cuando yo veo fruto en esas acciones que fueron inspiradas por LeBron James, porque yo me estaba comparando, aunque no tuviera el físico, pero yo sacara cosas de ahí. Si yo veo recompensa, pues sí, es positivo si yo estoy ganando, si yo estoy viendo frutos. Pero si yo lo dejo, si yo pierdo, si no estoy logrando las cosas que a lo mejor ni siquiera son las correctas para mí, porque su fenotipo y el mío nada que ver, pues entonces eso puede llevar a frustración. Y si yo no tengo un criterio fuerte sobre mi persona, pues entonces eso me puede llevar a hasta deprimirme. Y todo eso se vuelve un ciclo. O sea, tú te comparas, te sientes mal, buscas validación y vuelves a compararte. De alguna manera la comparación es adictiva también. Y eso es más en personas, como le dije, que tienen identidad frágil, que no saben quiénes son, qué quieren o a dónde van. Y eso es peligroso, el tema de compararse, muchas veces si no somos conscientes. Porque la comparación puede crear una trampa. O sea, nunca es suficiente cuando tú no sabes para dónde tú vas o qué es lo que tú quieres. Porque si tú no sabes a qué puerto tú vas a llegar, tú vas a seguir y va a llegar un naufragio. Va a seguir en el mar y va a llegar un naufragio. Entonces, siempre hay alguien más exitoso, siempre habrá alguien más exitoso, siempre habrá alguien más avanzado y siempre habrá alguien más feliz. Si tú no tienes esos criterios bien definidos. Entonces eso te puede llevar a mucha ansiedad, mucha frustración y sensación de que no estás avanzando cuando realmente ya tú has avanzado muchísimo. Ya lo del tiempo no lo voy a tocar porque lo hablé con el tema de los 30 años al principio, pero también, o sea, el tiempo es súper clave en este tipo de cosas porque siempre compararse con alguien, el tiempo y qué edad tiene esa persona. Yo recuerdo que cuando yo siempre he sido seguidor, muy seguidor de la NBA, y técnicamente, cuando los muchachos de mi generación, que nacieron en el 96, comenzaron a llegar a la NBA con 18, 19, 20 años. Y yo lo veía así, esa gente de que es súper exitoso, NBA ganando millones. O sea, eso te choca. Pero uno lo analiza, o sea, en mi caso yo lo analizaba a lo mejor desde otra perspectiva. No me frustraba, no me sentía al menos. Pero sí, es como impactante, como que mierda. Del 96, Devin Booker, bárbaro. Eh, pero en esos tiempos, yo lo que sí veía era en el mundo de la medicina. O sea, en el mundo de la medicina, el tema de la comparación en el mundo de la formación académica y del ejercicio es un problema que no es solamente académico. O sea, la identidad del médico se forma o muchas veces se construye en base a competencia, desempeño y validación externa de cómo me ven los otros. Entonces, yo valgo según
qué tan buen médico soy frente a los demás o cómo ellos me vean. Y muchas veces eso puede generar una inseguridad silenciosa, muchas veces el síndrome del impostor. Yo veía personas súper inteligentes, súper aplicados, súper muy buenos médicos en formación y que verdaderamente ellos entendían que no eran buenos y eso es un síndrome del impostor. Y necesitaban constantemente ser validados por un profesor, por un monitor o por otra persona que ellos entendían que eran mejores que ellos. Entonces, yo le puedo decir que en las etapas que más los médicos se comparan o qué pasa en cada etapa. Por ejemplo, cuando tú eres estudiante, las notas, o sea, cuánto tú sacaste, cuánto te puso este, o sea, eso es constante en las notas. Y más en nuestra universidad, la UAS, que muchas veces el esfuerzo implicado eh, en una materia no se ve, no es proporcional a la calificación final, simplemente porque a lo mejor un maestro, un profesor, le dio la gana de no ponerte la nota de la manera objetiva o su método de evaluación no era el más correcto. Eh, el conocimiento también, el nivel de conocimiento se compara muchísimo. La participación o la no participación en clase, eso es en el mundo de los estudiantes, eso es. O que si yo soy monitor, que eso se da mucho en la UAS, o no, o si tú tienes capacidades para ser monitor o no, por qué tú no aplicas, por qué se aplica. O sea, en el mundo de los estudiantes eso es que si tú cogiste tal profesor, o que si el profesor guavo, que si yo lo cogí con una profesora que enseña, o que no, o que, o que, coño, ¿cuántos años tú tienes en la carrera? ¿Cuántos semestres? ¿Por cuándo vas? ¿Cuándo terminas? Que si terminas joven, que si terminas viejo. En el internado, que quién tiene más habilidades prácticas, quién lo hace más rápido, que quién tiene el internado más fácil, que quién rota más, quién va menos días al hospital o quién va más días, quién amanece, quién no, que si mi internado fue virtual, que si no, que quién se maneja más, que quién tira para adelante. O sea, hablando del internado, en la pasantía, que si tú lo hiciste nominal, que si te fuiste por un campo, que si a ti te picaron más mosquitos que a mí, que si tú amanecías, que si no, que cuántos pacientes tú veías. En el ejercicio profesional, ya, que tú sales, técnicamente la pasantía de tu primer ejercicio profesional, pero que si tú vas a hacer especialidad, que si tú vas a hacer maestría, que si tú vas para afuera, que si vas a hacer, va a coger el examen en Estados Unidos, que si lo va a coger en España, en Alemania, en Rusia, que cuántas veces ha cogido el examen en URM, que si cogí el examen y no lo pasé, que no, que yo voy a coger aunque sea emergencia. Que si, que aunque sea medicina familiar, que lo, o sea, lo hablan como si de manera despectiva, como si fuera algo malo. Quizás sí en el sistema de salud dominicano estas especialidades no sean valoradas como el valor y la importancia que tienen, pero en la comunidad médica lo ven como algo por debajo y dicen, yo me voy por ahí aunque eso no sea lo que yo quiera. Y aunque le esté yendo bien, estén trabajando. Que cuánto dinero tú ganas, que cuánto tú estás generando. El doctor fulano. No, pero fulano es tal cosa. Fulano lo nombraron. O fulano está haciendo una maestría. O fulano está haciendo un doctorado. ¿Qué es lo que tú quieres, men? Eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Cómo tú te ves trabajando en el mañana? Y si es el camino que tú quieres tomar, utilízalo como una llave. O sea, si ese no es el camino que tú quieres tomar y te ves obligado a tomarlo, porque, ojo, siempre. Yo estaba hablando eso con una amiga mía hoy en estos días también. O sea, hay personas que no tienen otro camino.
que tienen ya que entrar a la residencia sí o sí. Y entrar a lo que sea. Pero trata de investigar, documentarte, hablar con profesionales y utiliza eso como una llave. Porque al final lo que verdaderamente importa es el estilo de vida que tú vayas a tener. No comparate que fulano tiene un Mustang, que fulano tiene un Camaro, que yo estoy peor que otro, que fulano está bien. Fulano, y tú estás mal, o tú estás bien, pues tú estás bien y ya. Tú no haces nada con comparar en eso. Y eso con los médicos. Pero con los pacientes también sucede. Y eso puede jugarle en contra o le puede jugar a favor. Eso me pasa muchísimo en consulta. Muchas veces te llega un paciente y tú le dices al paciente, mira, te vamos a poner esto, o esta es la receta que te toca. Y de una vez se comparan y dicen, pero fulano tiene lo mismo que yo y a él le pusieron tal vaina, pero desconocen los criterios. O fulano tiene lo mismo que yo y él está mejor. ¿Por qué yo estoy peor? ¿Por qué a mí hay que dejarme ingresado? Sí, tiene lo mismo que tú, pero a lo mejor no tiene las mismas comorbilidades que tú tienes. Muchas veces hay personas que dicen también, yo estoy peor que otros con esta condición que yo tengo, a lo mejor una diabetes, una hipertensión. Y eso puede jugar en contra. O, o verdaderamente está peor y eso puede llegar a entender su realidad y genera un apego al tratamiento. Dicen también, esto no es nada comparado con lo de fulano. Y eso es un arma de doble filo porque puede llevarlo positivamente a sentirse mejor o puede llevarlo a sentirse tan bien que no genere un apego al tratamiento y digan, yo estoy mucho mejor que fulano, eso es fulano que está jodido, yo no. Entonces en algunos puede generar frustración, en algunos puede generar desesperanza. Y como le dije, eso puede llevarlo a que genere un apego o no al tratamiento. Lo mío no es tan grave, se descuidan. Yo estoy peor que otro, apegan al tratamiento o generan más ansiedad o se tiran a muerto. Minimizar o maximizar su condición es un problema. Entonces muchas veces por falta de conocimiento no saben que los criterios en ellos son, o sea, los criterios a ellos les favorecen o no les favorecen a una forma de terapia o ingresarlos o no, o que sea ambulatorio su tratamiento. Y la ansiedad en salud muchas veces puede ser un síntoma de mejoría para el paciente a lo largo de los años. Y, por ejemplo, pueden decir, a otro le pasó algo peor. Velo muy bien. Yo conocí un paciente. Ojalá esto le llegara a ese paciente. Y si uno de los compañeros que me acompañaron en ese proceso, eso fue en el internado, lo recuerdan, eh, sería muy bonito que a lo mejor yo vea a ese paciente. Se parecía mucho a Énfasis, ese paciente. Y yo lo conocí en el internado cuando rotaba en el hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. Y yo estaba rotando en el área de ortopedia. Y fue un paciente que él había tenido múltiples fracturas en un miembro inferior. Recuerdo que era el izquierdo. Y ese paciente tuvo un accidente con su hermano, un accidente de motocicleta en la autopista 6 de noviembre. Su hermano falleció. Y ese paciente tenía una aura tan positiva que a mí me sorprendía. Al principio yo hasta estaba asustado.
Su hermano murió en ese accidente y él tenía una pierna hecha añicos que debía de ser intervenida. Y yo veía cómo él trataba incluso a otro paciente que él tenía al lado, muy joven, que el paciente a veces como que le hablaba a la mamá, a la mamá y él no se paraba de esa cama y le daba al otro muchacho para que respetara a la mamá porque él no podía. Y él decía, viejo, respeta a tu mamá, aquí ella te está ayudando, está poniendo esto, porque tú estabas, porque mira, lo mío fue un accidente. Yo iba a trabajar o venía de trabajar. Lo tuyo era que tú andabas calibrando. Y él me decía, doctor, yo sé que otro tan peor, yo estoy vivo. Mi hermano falleció. Yo lo tengo en su santo seno. Y yo sé que aquí me van a tratar bien y toda la vaina. Y yo recuerdo que yo duré como 3 horas debridando ese miembro inferior. Porque le habían salido unas ampollas y no le habían hecho el debido proceso de deshidratarlas como se debe. Y le habían puesto unas ligas muy fuertes, por eso se le habían formado las ampollas. Yo terminé de ahí con un dolor de espalda, porque era agachado y eh, me ayudó Laura, recuerdo, creo que me ayudó Yanelvi y me ayudó un compañero de nosotros que se llama Toribio, un chorado a Toribio también, a la parte final ya de que la parte de abajo, que había que tenerlo agarrado, pero eso era mucho dolor también, pero lo hicimos muy despacio para que él sufriera lo menos que pueda. Y él fue muy colaborador. Yo le expliqué muy bien, yo le dije, mira, tengo que hacerte esto porque si no, eso se va a infectar y eso, y tú sabes que eso tiene que curar para que te puedan intervenir de la manera correcta. Y yo lo hice de manera altruista, se puede decir, o sin buscar nada a cambio. Y yo recuerdo que él se sintió súper agradecido porque él dijo, loco, yo sé que lo que tú estás haciendo, ya tú te tienes que ir porque yo sé que ahora ustedes se van. Yo me siento bien, yo siento que me están tratando como la gente y yo estoy viendo, mira cómo eso quedó bien limpio. Y yo, gracias a Dios, decía él, yo sé que esto va a salir todo bien. Ese hombre no tiró ni una lágrima, no se vio nunca triste. Y en las rondas que seguían, los doctores dijeron, hey, pero miren, lo limpiaron bien y cosas. Y él, ese grupito, ese doctor y esa doctora metieron mano conmigo. Son excelentes. Y, o sea, en él, la positividad que él tenía era excelente, incluso para los que estaban alrededor. Porque incluso, como le dije, el paciente que estaba al lado, incluso se comenzó a comportar mejor con su madre. Entonces las comparaciones son buenas. Hay que conocer que no son algo nuevo. Hay que conocer las ventajas, las desventajas. Y utilizarlas incluso como una herramienta a favor. A ti, estudiante de medicina, las comparaciones son buenas. Pero tú tienes que saber quién tú eres, qué tú quieres y cómo lo vas a conseguir. Y utilicen eso en el ejercicio médico, con los pacientes. Y sepan identificar cuándo esa comparación que ellos están haciendo le va a beneficiar. Y puedan ustedes revertir o usar a su favor eso. Así que ya saben, esto fue Mentenautas.